en esta cuarta parte de Estados Unidos gestándose la guerra civil. Teóricamente vamos a concluir ya aquí, pero vamos a mostrar lo que en definitiva está moviéndose por detrás de toda esta cuestión. Se puede especular mucho si esto ha sido un acto de falsa bandera, si ha sido un atentado de Irán, si ha sido un atentado de un solitario, si ha sido esto, ha sido lo otro. Se puede hablar mucho, difícilmente podemos demostrar nada, al igual como con lo de John Fitzgerald Kennedy. Pero a nosotros lo que verdaderamente nos interesa es quién mueve los hilos por detrás. Sí, no estoy hablando de sencillamente personas, los que hemos ido viendo hasta ahora, sino los que verdaderamente preparan algo interesante y que va por encima de seres humanos. Sí, va por encima de seres humanos. Hay una agenda satánica marcada que se debe cumplir y que Dios en parte va a permitir. Algunas cosas ya las ha ido frenando, pero otras las va a dejar que sucedan. Y avisados estamos por profecía. Y si no entendemos esto, no entenderemos absolutamente nada. Y nos pondremos partidarios de este, partidarios del otro y tantas cosas más. Centrémonos en lo que realmente importa. Son las señales de la segunda venida de Cristo. Antes deben acontecer unas cuantas cosas, entre ellas lo que hoy vamos a mostrar y lo que mostraremos de un modo definitivo en esas conferencias en Chicago este mes de agosto, si Dios quiere. Estad atentos, muy atentos. La portada ya lo está diciendo todo. Sí, Donald Trump, con todo lo que ha acontecido, y cómo no, la Virgen de Fátima. Mirad esto, una vez más, recordad, si no habéis visto lo presentado antes de mirar esta conferencia, mirad estas que veis en pantalla, buscadlas, están en nuestra web del Gran Engaño y luego comprenderéis mejor todo lo que presentamos en estas otras partes de este tema que va tan vinculado a estas dos que veis aquí. Dicho esto, y lo repito, porque nadie empiece a decir cosas que no son, esto no se hace porque queremos hacer alarde de no sé qué, ni asustar a la gente, ni nada de nada. Se hace como información para que la gente se prepare para lo que se viene, porque es profecía, y a partir de aquí, que cada uno decida. Mirad esta noticia. Fátima, Trump y los sucesos del 13 de julio de 2024. ¿Qué veis en la imagen de portada? Pues el que aparece con la cabeza cortada es Donald Trump. Lleva una estatuita, una muñequita de la Virgen de Fátima, un ídolo. Al lado, pues ya veis, un reverendo. Todo esto era del año 2017. Vamos a ver un poco esta historia y cómo todo esto lo ligan a este 13 de julio, que también daría 11, si sumas 1, 3 y 7. En fin, el caso es que el 13, recordad que era el Día de la Virgen. Sí, ¿no? ¿Lo recordáis? Bueno, pues vamos a seguir y miremos qué nos escriben aquí. A las 3:30 de la tarde del 13 de julio de 2024, el sacerdote greco-católico ucraniano Jason Sharon inauguraba el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, con la siguiente oración. Te imploramos que, en este tiempo de crisis en nuestra nación y en el mundo, tu Espíritu Santo use esta crisis para recordarnos que debemos enmendar nuestra relación contigo y con nuestro prójimo. Y que, arrepintiéndonos de todo lo que nos retrae de ti y restaurando nuestros vínculos ante tu mirada, podamos hacer a nuestra nación nuevamente grande a través de tu gracia y bondad, y que al hacer a nuestra nación nuevamente grande se pueda encauzar nuevamente al mundo. Amén. Fijaos cómo el discurso tiene mucho que ver con el lema de Donald Trump, volver a hacer a Estados Unidos una nación grande, ¿no? Terminada la oración, poco tiempo después, el padre Sharon, que hasta ahora no se explica cuál fue la razón por la que el equipo de campaña republicano lo convocó para dirigir la oración inaugural, más allá de algunas intervenciones suyas en canales de YouTube como Daily Wire y Pin White Aquinas, tuvo ocasión de saludar a Trump, a quien encontró significativamente sereno y cortés.
Algo mostramos de esto, pero es que esto es solo una parte, lo que mostramos. Ahora hay más. Luego, ya en la explanada, algunos asistentes le preguntaron sobre cuáles eran sus opiniones respecto a Trump. El padre Charron les contestó que no importaban tanto sus opiniones respecto de él y que lo importante era rezar por los líderes de la nación. Antes teníamos monasterios y decenas de miles de religiosos consagrados rezando contra los principados invisibles que nos dan guerra. Ahora sin ellos solo quedan los hombres y mujeres comunes de la iglesia doméstica para rezar por nuestros líderes. Y les dije a esas personas que recen por él, porque van a tratar de asesinarlo. Después de este vaticinio casi involuntario, el padre Charron se dirigió a su automóvil y desde allí pudo observar el caos que se desataba en el momento en que un tirador intentaba asesinar a Donald Trump. Pero no es la primera vez que un sacerdote católico de rito oriental se cruzaba en el camino de Trump, este fenómeno político de dimensiones mundiales que sorprendería al mundo alcanzando la presidencia de Estados Unidos en 2016 contra la oposición absoluta de todos los grandes poderes mundiales. Sí, todo esto lo recordamos porque lo estuvimos presentando en ese momento. En enero de 2017, centenario de la aparición de la Santísima Virgen en Fátima, el padre Andrew Mahana, del rito maronita, regaló a Donald Trump una estatua de la Nuestra Señora en esa advocación. Según algunos reportes, el clérigo maronita habría bendecido también la Casa Blanca. No sería este tampoco el último encuentro de Donald Trump con la Santísima Virgen. En la clausura de la Convención Nacional Republicana de 2020, el 27 de agosto, celebrada en la Casa Blanca, mientras el mundo padecía el flagelo misterioso del COVID-19 y de las aún más misteriosas tiranías sanitarias y Estados Unidos acababa de sufrir las violentas insurrecciones marxisto-demócratas a raíz de la muerte de George Floyd, se cantó desde el balcón el Ave María. Impresionante, ¿eh? Bueno, también es curioso cómo hablen de este misterioso flagelo de COVID-19, tiranías sanitarias, etc. ¿Os dais cuenta? Dentro del mundo católico también hay personas que esto no lo veían nada claro. Nunca la Casa Blanca de Washington, D.C., lugar habitado durante siglos por personajes diversos, vinculados a la perenne conjuración anticristiana, había atestiguado una recitación pública tan solemne de la salutación angélica. Conjuración anticristiana, dice, de presidentes. Quien escribe estas líneas, cuando vio esto, no pudo dejar de pensar en la inminencia del triunfo del Inmaculado Corazón de María. El conde Joseph de Maistre, en Consideraciones sobre Francia, refiriéndose a la Revolución Francesa, recordaba cómo, en tiempos de crisis históricas, ocurren fenómenos sorprendentes, imprevisibles y rápidos, semejantes a la fructificación instantánea de un árbol en el mes de enero, y como muchos individuos actúan como si siguieran un designio superior del que en muchas ocasiones no son ni siquiera conscientes. Así también será cuando ocurra el gran retorno, que significa este triunfo. Interesante, ¿eh? El gran retorno. Incluso hasta sus enemigos obrarán, sin quererlo ni saberlo, para su consecución. Y los escogidos que, como el buen ladrón, sin ser perfectos o siquiera ejemplares, reconocieron de alguna manera a Cristo y su doctrina en el ámbito temporal en medio de la pasión de la Iglesia, también serán elevados de manera semejante, casi sin quererlo, a la conversión y la santidad. Vaya cosas que está diciendo el gran retorno, y tiene que ver todo esto con una situación que no sabes exactamente de qué te están planteando. Si es de aparición de Virgen, el retorno de Jesús, o qué. O es sencillamente el gran retorno de Donald Trump como presidente. El caso es que te lo mezclan todo aquí de un modo que al final habla hasta de la pasión de la Iglesia, recordando el buen ladrón en la cruz, que llegan a cambiar y se convierten debido a este gran retorno. ¡Qué cosas! Sigamos viendo. El 13 de julio de 1917, la Santísima Virgen María reveló a los niños en la cova de Iría las 3 partes de un secreto. En la primera se les mostró el infierno. Ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón.
Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI. Cuando vean una noche iluminada por una luz extraña y desconocida, sabrán que esta es la señal que Dios les dará, que indicará que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre, y por la persecución de la Iglesia y del Papa. En la segunda, la Virgen anuncia la difusión de los errores de Rusia, el marxismo-leninismo, la aniquilación de muchas naciones y las persecuciones a la Iglesia y al Papado, así como el remedio de ellas por la devoción al Inmaculado Corazón a través de la comunión reparadora de los primeros sábados y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, que inauguraría un periodo de paz, el anhelado Regnum Mariae. Impresionante todos estos mensajitos de la que dicen que es la Virgen de Fátima, ¿eh? Ya estuvimos hablando sobre todo esto y cómo verdaderamente mensajes de la Virgen no son para nada en absoluto, porque la Virgen sigue muerta y enterrada y hasta que Cristo no vuelva no va a resucitar. Pero ya se sabe, el gran engaño satánico es algo que ha ido preparando durante prácticamente 6.000 años, que tiene que ver con una mujer que ha sido transmitiendo a lo largo de la historia a través de otras, para llegar a consumar algo y ponerlo en el papel de Virgen María. Sí, claro que la Virgen María era virgen cuando tuvo a Jesús y era totalmente del pueblo de Dios, pero todo lo que le ha atribuido el catolicismo a la Virgen María para nada es lo que la pobre había sido en realidad, porque le han atribuido que prácticamente no llegas a Dios si no es por ella, porque Dios parece ser que siempre está enfadado con la humanidad, necesita que la Virgen le toque el sentimiento, y encima habla de infierno, cosa que no existe, y tantas cosas más. Pero Satanás lanza sus profecías, y entre esas profecías, porque sabe que hay cosas que deberán pasar, porque el Señor lo debe permitir para que pueda prepararse todo para el retorno de Cristo, y Satanás, pues dentro de eso, hace su juego. Y mira por dónde esa consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, del que ya estuvimos tratando también en los temas de puertas dimensionales, es lo que se prepara tarde o temprano. Y se inaugurará un periodo de paz, el anhelado Regnum Mariae, dice, el reino de María. No de Cristo, de María. Bien, una vez más, todo esto lo hemos tratado ya muchas veces, pero ya hemos dicho que antes de que aparezca Jesús, va a haber alguien que se hará pasar por él, Satanás mismo. Pero es que antes aparecerá alguien, y puede ser esta, entre comillas, Virgen María, que unirá al mundo entero para preparar el terreno a aceptar a Satanás como si fuera Cristo. Bueno, pues mirad, todo esto se va plasmando aquí, el anhelado reino de María, periodo de paz. La tercera parte, sometida ulteriormente a toda clase de mistificaciones, anuncia a través de diversas imágenes la mayor persecución de la Iglesia en toda su historia, su autodemolición. Vaya mensajes. ¿Pueden considerarse estos mensajes como menos relevantes en nuestro tiempo, en que la autodemolición de la Iglesia alcanza niveles nunca vistos, se niega o relativiza el infierno desde la cúspide de la jerarquía eclesiástica, que no vacila en convertirse en compañera de ruta entusiasta de todos los herederos del marxismo-leninismo, empezando con la China de Xi Jinping y terminando con el wokismo occidental? Se están culpando al Papa y a los últimos de seguir esta línea. Esto quiere decir que son católicos tradicionalistas, de los de muy de antes, Critican a la cúspide de la Iglesia Católica y ven, en definitiva, un cumplimiento de la profecía de la Virgen de Fátima, autodemolición. Bueno, ya sabéis que al final el Vaticano, por alguna circunstancia, va a ir a parar a Jerusalén, a lo que va a ser el tercer templo. Todo se va preparando, La agenda satánica está ahí. 107 años después, el sábado 13 de julio de 2024, la bala disparada por Thomas Matthew Crooks estuvo a 1 centímetro o menos de impactar en la cabeza de Trump, que en el momento del impacto estaba en trance de girarla para leer un texto en una pantalla.
El término milagro no ha estado ausente de los comentarios al respecto. Pero los sucesos extraordinarios en torno a esta circunstancia no se agotan aquí. En marzo de 2024, Brandon Briggs, pastor evangélico, anunció la siguiente visión, que es tan precisa que podría llegar a parecer divinamente inspirada, según dijo. Habrá una nueva ola de patriotismo. Vi a Trump y una ola roja que venía de Michigan. Y vi un atentado contra su vida. Una bala voló por su oreja y estuvo tan cerca de su cabeza que reventó su tímpano y vi que caía de rodillas en este momento y empezó a adorar al Señor. Nació radicalmente de nuevo y se encenderá de amor por Jesús. Ya veis qué inspiración tuvo este hombre, pastor evangélico, para pronunciar todo esto. ¿Inspiración divina? Pues evidentemente no, porque Donald Trump no servirá al auténtico Señor, eso está claro. No lo sirve ni lo va a servir de momento para nada. Pero ¿cómo encaja todo? Solo hay una cosa que parece que no termina de cuadrar. Lo del tímpano, reventó su tímpano. No ha sido así. Pero todo lo otro pasó. Bueno, como siempre, parece ser que el Señor deja que Satanás haga sus profecías a través de sus siervos, que aunque se digan cristianos, evidentemente si fueran auténticos cristianos no serían utilizados así por Satanás, pero hay cosas que no deja que se hagan del todo, y así se denota quién es un verdadero profeta de Dios y quién no. Y es interesante ver también cómo aquí unos católicos tan radicales, y resulta que favorecen el mensaje de este evangélico como algo inspirado por Dios. Interesante, ¿eh? ¿Anuncian acaso los eventos de este 13 de julio la llegada de un tiempo extraordinario de restauración que empezará por el Oriente, figurado por los padres Charrón y Mahanna, significando la conversión de Rusia, y que continuará con la de los Estados Unidos, tan temida a mediados del siglo XX por figuras anticristianas como Bertrand Russell y Paul Blanchard, y solo evitada por la catástrofe del Concilio Vaticano II, suceso al que no estuvo ajeno el Departamento de Estado y assets suyos como John Carnegie Murray? Ya veis que lo dejan todo en crítica, ¿eh? Pero bueno, unos cambios que parece ser que se van a producir, al menos tal como lo pronostican así. Quiéralo Dios, y a otros oráculos lo anunciaban, pero después de una intensa y dolorosa purificación. Por tanto, primero, ¿qué es esto de una intensa y dolorosa purificación? Pues un castañazo tremendo, y después vendrá todo el resto de cosas. En fin, ya veis el vínculo que le ponen del milagro de la Virgen de Fátima con Donald Trump. Pero esto no es todo, asociado ya habéis visto al tema de Rusia, etcétera, etcétera. Vamos a ver el vídeo donde aún se cuentan más cosas. La Virgen de Fátima desvió el disparo. Si el escrito anterior que os he mostrado es impactante, no os digo nada de este vídeo. Qué cantidad de cosas que se podrían llegar a comentar sobre él. Qué auténticas barbaridades se muestran a nivel satánico, haciéndose pasar como cosas totalmente divinas. Pero bien, ahora nos hemos de centrar en esta cuestión, y es que ya veis, asignan también, no solo por ese día 13, sino por todo lo que hay alrededor, que es la Virgen de Fátima la que le salvó, al igual que a Juan Pablo II. En fin, ya veis que la cuestión religiosa, y en este caso además católica y también protestante, se unen para, en definitiva, dar un mensaje al mundo de todo lo que hay y lo que se viene. Pero eso sí, mostrando las cosas de un modo, desde un prisma, un ángulo, que nada tiene que ver con la verdad de Dios. Pero el mundo va a caer de cuatro patas, eso seguro. Mirad cómo hay cuestión religiosa una vez más de nuevo en todo esto. El presidente del Episcopado de Estados Unidos dice superar las divisiones. ¿Os habéis fijado que en el vídeo decía algo así, que acontecería? Bueno, un presidente que ha sido atacado también en Europa ha venido a decir algo así, ¿no?
que luego se pediría perdón, superar más o menos esto, las divisiones, etcétera, etcétera. El arzobispo Timothy Boglio califica el intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de horrible llamada a la acción e insiste en que los estadounidenses deben expresar siempre respetuosamente su desacuerdo, respetando la dignidad humana de cada uno. Algo que todos podemos hacer es promover la dignidad humana. Pues bien, ¿en base a qué? Ya veréis. Y tener constantemente presente el hecho de que aunque alguien no esté de acuerdo conmigo, él o ella sigue siendo creado a imagen y semejanza de Dios. Pues vamos a ver esta entrevista hecha por medios vaticanos que llegan a decir esto. La oficina de prensa de la Santa Sede informó de su preocupación por lo ocurrido en Pensilvania cuando un joven, Thomas Matthew, disparó contra el expresidente. ¿Cuál fue su reacción ante esta tragedia que golpeó a Estados Unidos durante el mitin en Pensilvania? Pues vamos a ver qué dice Broglio al respecto. Ciertamente mi reacción inicial es de horror de que pueda haber violencia en lo que debería ser una sociedad democrática, de que seamos incapaces de hablar entre nosotros. Alguien fue capaz de atentar contra la vida del expresidente Trump. Esto es ciertamente muy trágico. ¿Qué se puede hacer para prevenir o combatir este tipo de situaciones? Nadie habría pensado que pudiera ocurrir desde el punto de vista de la seguridad, pero ocurrió. Creo que un técnico tiene que analizar qué se puede hacer desde el punto de vista de la seguridad, pero creo que algo que todos podemos hacer es recordar y promover la dignidad de la persona humana y tener siempre presente el hecho de que, aunque alguien no esté de acuerdo conmigo, sigue estando creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que debo reconocer y respetar. Si nuestra sociedad, y me limitaré a la sociedad de Estados Unidos, fuera más consciente de ello, entonces podríamos debatir como seres humanos racionales los problemas y desacuerdos que tenemos y tal vez llegar a soluciones. Pero es trágico que el discurso político en este país haya llegado a un punto en el que la gente se grita y no hay espacio para escucharse. Esto es algo que el Papa Francisco nos ha instado constantemente a reconocer, la dignidad humana básica y a respetar de todas las formas posibles. Fijaos, hay una situación en Estados Unidos que se repite en tantos otros países a nivel político y el Papa ante esto hay que recordar la dignidad humana básica, respetar todas las formas posibles, insta a qué, en definitiva, a diálogo, tranquilidad. Curioso, porque son capaces de generar los líos y luego, como presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ¿qué pueden hacer los obispos para cultivar este tipo de diálogo pacífico o coexistencia entre los estadounidenses? Creo que todos nosotros en nuestras diócesis podemos ciertamente promover la importancia del diálogo y del respeto al otro. Nuestro compromiso con la vida humana también se basa en esta noción de que la persona humana es digna de nuestro respeto desde el momento de la concepción hasta la muerte. Fijaos cómo aquí viene el tema de aborto y eutanasia, en definitiva. Debemos ser constantes en esto. El miércoles 17 de julio comienza el Congreso Eucarístico. Creo que puede ser una gran oportunidad para que promovamos el diálogo y la reconciliación. Por cierto, que en Estados Unidos ya sabéis que se han hecho en muchos lugares, diríamos, unas manifestaciones, si fuera así en lenguaje de calle sindical, pero que tenían que ver con procesiones católicas y cada vez eran más seguidas. Y también recordar que en Jesucristo encontramos nuestra salvación. En la persona de Cristo encontramos un código de conducta y creo que cuanto más trabajemos para promoverlo, mejor será para nuestra sociedad. No podemos hacerlo todos solos, pero sin duda podemos sentar las bases e instar a nuestros responsables a promover la dignidad y el diálogo. Y cuando os decía este tipo de procesiones que hacen, era todo preparando precisamente este Congreso Eucarístico. Van mentalizando a la gente, porque van los católicos por allí, se puede añadir otras personas, pero la gente lo va viendo, y todo esto va impregnando. A causa de este ataque al expresidente Trump, murió un inocente. A la familia del caballero que fue acabado ciertamente va mi cercanía, mis condolencias y la promesa de una oración por el descanso de su alma. Y también a los que resultaron heridos, incluido el expresidente Trump, les envío un mensaje de consuelo y les aseguro mis oraciones y las de todos los fieles de los Estados Unidos.
Este trágico evento es una invitación para que todos nosotros avancemos por caminos de paz y reconciliación y evaluemos honestamente las diferencias políticas que existen y las formas en que podemos trabajar juntos para encontrar soluciones. ¿Os dais cuenta? Al final va todo a eso. Solucionarlo, seguir adelante, habrá soluciones, las diferencias políticas se tienen que ir resolviendo, paz, reconciliación. Claro, pero para que eso suceda ya sabéis que antes las cosas se deben complicar aún más. Pero todo forma parte de una agenda muy bien trabajada. Primero se genera el problema, luego se da la solución. Y todos la van a querer, porque ¿quién no quiere paz y reconciliación? Encuesta. 4 de cada 5 estadounidenses temen que su país se hunda en el caos. El intento de asesinato de Donald Trump aumentó las preocupaciones respecto a la violencia política. Y en medio del artículo aparece esto. Por otro lado, el atentado contra Trump reforzó la creencia entre algunos de sus partidarios cristianos conservadores de que Dios lo protege. El 65% de los republicanos registrados que participaron en la encuesta expresaron que el hecho de que Trump sobrevivió demuestra que está favorecido por la divina providencia o la voluntad de Dios, afirmación con la que estuvo de acuerdo el 11% de los demócratas. O sea, que ya veis, los demócratas también se añaden a lo que creen los republicanos en esta situación, por religión, por creencia. Y al final es lo que va a terminar imperando. Primero lío, conflicto, después el punto de unión. Bueno, pues ahora noticias al respecto que se añaden a toda esta cuestión. Aquí quizás se aparca ya el tema religioso, pero tiene que ver con lo que está pasando también. En el medio político, dicen, inteligencia de Estados Unidos no descarta más intentos de asesinato contra Trump. El medio señala que podría tratarse de una venganza contra el exmandatario por el asesinato del alto general iraní Qasem Soleimani en 2020. Por tanto, ahora, si sucede algo, ya sabéis a quién le pueden cargar el muerto, ¿eh? Bueno, y digo así la frase hecha, cargar el muerto, pero es que realmente sería así. La inteligencia de Estados Unidos no descarta que en las próximas semanas se produzcan más intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Reporta Político con referencia a personas al tanto del asunto. 2 altos funcionarios estadounidenses, familiarizados con los servicios de inteligencia, afirmaron que la administración Biden recopiló información de varias fuentes, incluidos testimonios sobre amenazas de Irán que están vinculadas a actos físicos de violencia, actos que podrían matar a Trump. Según los informantes, las preocupaciones han aumentado en los últimos meses y el personal de inteligencia está cada vez más convencido de las intenciones de Teherán. El medio escribe que podría tratarse de una venganza contra Trump por el asesinato del alto general iraní Qasem Soleimani en 2020. ¿Se producirá esto? No lo sabemos. Pero el caso es que es fácil adjudicárselo a ya veis quién. ¿Y esto qué provocaría? Pues ya os podéis imaginar, conflicto en Medio Oriente seguro, represalia de Estados Unidos asegurada, sin lugar a dudas. Pero veremos qué termina pasando. Pero fijaos que todo puede ser que en cualquier momento estalle como guerra civil o también puede llegar a estallar como guerra en Medio Oriente otra vez. ¿Y de qué modo? Pero atención ahora al arzobispo Viganò, que ya sabéis que ha sido excomulgado de la Iglesia Católica hace pocos días. Afirma que el Foro Económico Mundial está detrás del atentado contra Trump y que lo intentará otra vez. Él ya dice quiénes son los que lo han querido sacar de en medio. El arzobispo Carlo María Viganò afirma que el Foro Económico Mundial está detrás del reciente intento de asesinato de Donald Trump, quien dice intentará matarlo nuevamente antes de las elecciones de noviembre. Viganò publicó su apoyo a Trump en X durante el fin de semana después de un intento de asesinato en su contra durante un mitin el sábado, sugiriendo que las políticas anti-web vinculan a los líderes estatales que han sido objeto de asesinato. Life Science News informa: a los ataques criminales anteriores contra líderes políticos declaradamente antiglobalistas se suma ahora este terrible intento de eliminar al presidente Donald J. Trump, el principal oponente de la izquierda globalista radical, escribió Viganò en una publicación del Sunday X.
El arzobispo señaló que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han sufrido ataques criminales similares y comparten con Trump una firme oposición al nuevo orden mundial y la defensa de la soberanía nacional. Fico recibió 5 disparos en un intento de asesinato en mayo, solo unos días después de que su gobierno anunciara que no apoyaría el acuerdo de la OMS para la pandemia. El ministro de Salud de Eslovaquia declaró que el país no firmaría ningún acuerdo que debilitara la soberanía de la nación. Eslovaquia también ha detenido los envíos de armas a Ucrania, negándose a alinearse con los objetivos de la OTAN en la región. Como presidente, Trump buscó preservar la soberanía de Estados Unidos a través de acciones como bloquear la frontera sur contra los inmigrantes ilegales y retirar al país del Acuerdo Climático de París en 2017, un acuerdo que se centró en la gobernanza internacional y la aplicación de soluciones de alto costo basadas en la teoría del calentamiento global. El poder diabólico subversivo del Estado Profundo Internacional es evidente, está a la vista de todos. Sus crímenes contra Dios y la humanidad ya no pueden ocultarse, continuó Vigano. Insto a todos los católicos, patriotas estadounidenses y personas de buena voluntad a rezar a nuestro Señor en este momento de gran amenaza que se cierne sobre el mundo. Fijaos que dice cosas que son muy ciertas. Y así, mira por dónde, ha sido también sacado del poder vaticano en el ámbito que él se movía, fue excomulgado. Va declarando todo esto y va declarando además de un modo como si Trump verdaderamente estuviera en contra absolutamente de todo esto y por tanto estorba. Bueno, si fuera tal cual así y no interesara que hubiese llegado a donde ha llegado, ya hubiese sido sacado de en medio seguro, por un modo u otro. Pero una vez más, las declaraciones de Vigano son de esas formas en que entiendes que hay una parte de verdad y otras que es o no lo sabe absolutamente todo o se hace el sueco, una de dos. Y mirad ahora esto. El asesino que intentó asesinar a Trump publicó un mensaje antes del tiroteo. El 13 de julio será mi estreno. Miren cómo se desarrolla. El FBI dijo que Thomas Matthew Crooks, de 20 años, escribió el mensaje en una plataforma de juegos en línea. Ahora es lo que ha aparecido, pero mirad qué nos dice el artículo. Funcionarios del Servicio Secreto y del FBI dijeron a los senadores estadounidenses durante una reunión informativa de todos los miembros, el miércoles 17 de julio, que Crooks, de 20 años, escribió un mensaje amenazante en la plataforma de juegos Steam días antes del intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio, informó Jackie Heinrich de Fox News. Bueno, aquí lo tenéis a él, lo que se encontró de su propiedad, en el tejado y demás, y en su casa también después. Los senadores también se enteraron de que el sospechoso tenía 2 teléfonos celulares. El teléfono principal fue recuperado de la escena junto con un transmisor remoto. Si llevaba un transmisor remoto, ¿para qué serviría? Para comunicarse con otra persona, ¿no? Un segundo teléfono celular encontrado en la casa tenía solo 27 contactos. El FBI está en proceso de rastrear y entrevistar a esas personas, dijeron los senadores. A los senadores. El desarrollo se produce apenas horas después de que se supo que los padres de Crooks contactaron a la policía el sábado horas antes del intento de asesinato. La madre y el padre del presunto asesino dijeron a la policía local que Crooks estaba desaparecido y que estaban preocupados por su bienestar, dijo una fuente a Fox News. No quedó claro si sabían que estaba en posesión de un rifle R-15 que pertenecía a su padre. La policía no ha dicho qué acciones tomaron después de ser contactados. Es curioso además que dicen que tanto el padre como la madre trabajaban en cuestiones de educación psicológica y mira por dónde el hijo hace todo esto. Qué cosas, ¿no? Claro, algunos ya hablan, bueno, es que lo programaron como MK Ultra para que hiciera esto. Bueno, son especulaciones, no podemos saberlo. Hay tanta especulación al respecto. También ahora ha surgido algún otro vídeo donde se ven impactos detrás de gente en una valla y que alguno queda afectado, pero que está en dirección totalmente opuesta a donde estaban precisamente los disparos que procedían, dicen, de este chico. En fin, que ya veis que hay cosas que no terminan de cuadrar por ningún lugar.
El caso es que esto, como siempre, ¿se conocerá la verdad algún día? Pues vaya usted a saber. ¿De qué habló el candidato a vicepresidente de Trump en su primer discurso? Pues aquí lo tenéis, James David Vance. Estuvimos hablando ayer sobre él, en la anterior conferencia. Pues vamos a ver qué discursos ha llegado a hacer. Señor presidente, nunca daré por sentada su confianza, prometió. O sea que trabajará para que se mantenga, claro. El senador republicano estadounidense James David Vance ha ofrecido este miércoles un discurso en la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee, Wisconsin. Amigos míos, hoy es la noche de la esperanza, la celebración de lo que Estados Unidos una vez fue, y con la gracia de Dios, lo que pronto será de nuevo, comenzó el político. Recordó que este día podría haber sido completamente diferente debido al reciente intento de asesinato contra Donald Trump. O sea, volverá a ser lo que fue y con la gracia de Dios pronto será de nuevo. Pues la profecía lo que nos dice es que lo que fue hace años fue muy bueno y después pasó a ser un churro y pasará a ser fatídico del todo, especialmente no para el mundo en general solo, sino para el pueblo de Dios. Con la ley dominical, recordad esto, Durante los últimos 8 años, el presidente Trump ha dado todo lo que tiene para luchar por la gente de nuestro país, afirmó. Él no necesitaba la política, pero el país lo necesitaba a él, agregó. Acepto oficialmente su nominación para ser vicepresidente de Estados Unidos, expresó. Señor presidente, nunca daré por sentada su confianza, prometió. Vance habló de su crianza y arremetió contra las políticas del presidente Joe Biden, argumentando que perjudican a comunidades como la que él creció en Ohio. De alguna manera, un promotor inmobiliario de Nueva York, llamado Donald Trump, tenía razón en todos estos asuntos, mientras que Biden estaba equivocado, dijo Vance. Joe Biden metió la pata y mi comunidad pagó el precio, añadió. Así, el candidato a la vicepresidencia señaló que el país necesita líderes que pongan a Estados Unidos en primer lugar, respondan al trabajador sindicalizado o no y luchen por recuperar las fábricas. Según Vance, Trump es la persona que lograría estas cosas. Entre otras cosas, el político elogió los llamamientos de Trump a la unidad. Ahora consideren lo que dijeron. Dijeron que era un tirano, dijeron que había que detenerlo a toda costa, pero ¿cómo respondió él? Llamó a la unidad nacional, a la nación, justo después que un asesino casi le quitara la vida, indicó. Primero gritó luchad, luchad, después del tiro, ¿lo recordáis? ¿Y luchad por qué? Pues ya sabéis para qué, ¿no? Para que terminen mandando ellos y se acabe todo lo que Biden ha hecho y se siga la política y las directrices que él teóricamente marcará. Pero luego llamó a la unidad nacional. Y ya vemos que cuando se dice esto, en verdad es todo lo contrario, porque los polos cada vez son más opuestos. Obtenemos la energía de los países que nos odian, declaró, asegurando que va a haber más productos fabricados en Estados Unidos. Mis compatriotas estadounidenses, este momento no se trata de mí, se trata de todos nosotros y de por quién estamos luchando, aseveró, antes de apelar a los votantes de los estados que Trump probablemente necesitará ganar para volver a la Casa Blanca. Se trata de los trabajadores del automóvil de Michigan, que se preguntan por qué unos políticos insensibles destruyen sus puestos de trabajo, afirmó. Agregó que se trata también de trabajadores de las fábricas de Wisconsin que hacen cosas con sus manos y están orgullosos de la artesanía estadounidense, y de trabajadores del sector energético de Pensilvania y Ohio que no entienden por qué Joe Biden está dispuesto a comprar energía a dictadores de pacotilla de todo el mundo cuando podría comprársela a los trabajadores estadounidenses, los de su propio país. Asimismo, Vance subrayó que si Trump gana las elecciones, Estados Unidos no se involucrará en guerras innecesarias, pero si alguien ataca el país norteamericano será duro. Juntos enviaremos a nuestros hijos a la guerra solo cuando sea necesario, dijo. Bueno, pues ya veis las declaraciones. Evidentemente es una cuestión social, una cuestión que lo que pretende, y así públicamente se manifiesta, es que la producción de ciertas cosas que se hacen fuera y adquisiciones que se hacen fuera de Estados Unidos no sea así, que se haga todo en el país internamente,
con lo cual la economía de otros lugares se va a ver afectada. Y ya veis, si en algún momento se involucra en guerra es porque habrán atacado al país y entonces responderán duramente. Esto quiere decir que los de la OTAN en otros lugares, de momento, que se espabilen. También afirmó que la presidencia de Trump significará el fin de la ayuda a los aliados de la OTAN que no invierten en la seguridad común. No más viajes gratis para las naciones que traicionan la generosidad de los contribuyentes estadounidenses, advirtió. Queda claro el mensaje, ¿no? Y mira por dónde, bueno, alguna canción diría, esto es América. Orejas vendadas por solidaridad con Trump, el look que abrazan sus fanáticos. ¿Qué se ponen todos en la oreja? Pues la venda que lleva precisamente Donald Trump, que como dicen algunos, incluso Martina Navratilova, la famosa extenista, que es un vendaje realmente exagerado para lo que le pasó en la oreja. Pero, ¿qué hacen los que lo siguen? Muy y mucho, pues así, se ponen también ellos. Hoy también estaban mostrando la venta de camisetas de Donald Trump ensangrentado con la bandera de Estados Unidos detrás, con el puño alzado, etcétera, etcétera, y que las están vendiendo como churros, como rosquillas, vamos, a montones. En fin, ¿qué ha conseguido todo esto? Pues bipolarizar más aún Estados Unidos. Unos a un lado, otros al otro. ¿Cómo va a acabar esto? Os lo estáis oliendo, ¿no? Ya. Seguimos con el mensaje de Vance, aliados de Estados Unidos. No más viajes gratis. Recordad bien esto, ¿eh? Nos aseguraremos de que nuestros aliados compartan la carga de garantizar la paz mundial, advirtió el compañero de fórmula de Donald Trump. Ya veis que sigue los mismos postulados. Garantizar la paz mundial. Por tanto, eso hay que pagarlo. Asimismo, Vance señaló que si Trump gana las elecciones, Estados Unidos no se involucrará en guerras innecesarias. Y eso, recordadlo, quiere decir que Ucrania es una guerra necesaria para ellos. Pues todo esto, ¿qué va a comportar? Que es fácil que se deje ir actuando a Rusia, que Europa tenga que hacer el freno para Rusia, según lo que van comentando, y el desgaste para Europa sea verdaderamente extenuante a nivel económico y a nivel social, evidentemente, con todo lo que va a repercutir. Pero eso, a su vez, imaginaos también con guerra civil en Estados Unidos, permitiría que lo que dice la profecía de cómo Rusia irá llegando hasta Israel sea un hecho. Por una cuestión u otra se puede dar. En fin, aquí nos van diciendo más cosas, pero de hecho ya vemos por dónde van todos, ¿no? La verdad es que este tema yo no sé si va a terminar ya nunca, porque puede pasar ya cualquier cosa. Pero en principio nosotros terminamos aquí esta saga de conferencias dedicadas a Donald Trump, este intento de asesinato, algunos dicen que fingido, otros que real, otros que esto, otros que lo otro, pero a nosotros lo que nos interesa verdaderamente es lo que hay detrás de toda esta cuestión. Esta agenda satánica que va a marcar pautas para guerra civil en Estados Unidos, ley dominical y guerra mundial, tercera guerra mundial, y todo eso en medio del pueblo de Dios, sobre todo siendo el objetivo clave para todos ellos, porque el poder, ya veis, de Estados Unidos, ¿a quién se está rindiendo de lleno? Al poder milagroso de la Virgen, sea la que sea, y cómo no, poniéndose a los pies del Vaticano. Quien manda, manda. En fin, si aún no sabéis por qué presentamos estos temas, después de haber definido, resumido prácticamente en estas pocas palabras al final, os lo he dicho todo. A partir de aquí veremos qué hemos de seguir presentando, pero recordad que esto es la antesala de las conferencias que, si Dios quiere, vamos a presentar en Chicago, dentro de relativamente ya pocos días, el mes de agosto. Y veréis cómo todo esto va a llevar verdaderamente a que haya un pretendido, entre comillas, cristianismo que vuelva a ser aceptado masivamente en ese país y se imponga, y de qué modo.
y no precisamente en plan divino. Maranata 2031. Dios os bendiga.